Farsantes. Sheinbaum ha dejado enmudecido al Capitolio. Así que China invirtió en el Tren Maya, ¿no? Pues Sheinbaum respondió con la firmeza que la caracteriza. Ocurre que 36 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a Donald Trump acusando a México de permitir la intervención de Beijing en su emblemático proyecto ferroviario. Sin embargo, lo que siguió fue un desmentido tajante que dejó sin palabras a los legisladores estadounidenses. La presidenta mexicana, lejos de ceder ante las insinuaciones infundadas, aclaró sin vacilaciones que el Tren Maya es completamente financiado con recursos públicos mexicanos. Además, desmintió que el Partido Comunista Chino tuviera algún tipo de vínculo con el megaproyecto. Ridículos, mentirosos, miedosos. ¿Qué otros adjetivos podrían calzar con estos congresistas? Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Enmudeció el Capitolio. Sheinbaum dejó como unos farsantes a los congresistas estadounidenses. Un estruendo de incredulidad se sintió en las paredes del Capitolio cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió con una contundencia aplastante las acusaciones de congresistas estadounidenses sobre el supuesto financiamiento chino en el Tren Maya. A lo largo de los días previos, un grupo de 36 legisladores de Estados Unidos había solicitado al presidente Donald Trump que investigara la posibilidad de que China estuviera interviniendo en el megaproyecto ferroviario en la península de Yucatán. Pero Sheinbaum no solo desmentía con hechos, sino que dejaba al descubierto la falta de rigor de estos congresistas quienes habían osado cuestionar la soberanía de México sin siquiera cerciorarse de la verdad. La acusación de que el Partido Comunista Chino podría estar involucrado en el financiamiento de la obra parecía más una fantasía o un intento de crear una narrativa geopolítica ficticia que una observación basada en pruebas sólidas. La información que ya estaba disponible y documentada por el gobierno mexicano desmentía rotundamente esas suposiciones. La mandataria mexicana no solo defendió la integridad del proyecto, sino que además se comprometió a enviar una carta al presidente Trump y al Congreso de los Estados Unidos, corrigiendo la narrativa y dejando claro que México no toleraría tales insinuaciones infundadas. Los congresistas estadounidenses, al parecer, nunca se dieron la tarea de verificar los datos antes de soltar sus acusaciones. En su misiva enviada el pasado 7 de marzo llamaban a Trump a investigar de manera urgente si China estaba involucrada en el Tren Maya. Su preocupación central radicaba en la ubicación estratégica del proyecto, muy cerca de la costa de Florida, un lugar que consideran de suma importancia para los intereses nacionales y de seguridad económica de Estados Unidos. Habían oído rumores infundados de que los fondos para el tren provenían del Partido Comunista Chino, pero lo que parecía ser más bien una especulación sin base sólida fue presentado como una amenaza inminente. ¿Dónde estaba la evidencia de tales acusaciones? Simplemente no existía. El temor de los congresistas expresado en su carta era que México estuviera permitiendo la intervención de China en su territorio y un proyecto clave para su desarrollo regional. Al parecer, los legisladores pensaron que al mencionar que el Tren Maya podría estar financiado por China, creaban una situación alarmante que justificaría
una intervención o un escrutinio más riguroso por parte de su gobierno. Sin embargo, los hechos y las palabras de Sheinbaum no dejaron espacio para las especulaciones. La mandataria mexicana, en su rueda de prensa del 10 de marzo, respondió con firmeza y claridad, desmontando la acusación con información que estaba a disposición del público. El financiamiento del Tren Maya era completamente mexicano, proveniente de los fondos públicos del país, y no había ningún rastro de dinero chino involucrado. Sheinbaum explicó que el gobierno de México ya había tomado las medidas necesarias para asegurar que la obra fuera transparente y estuviera alineada con las regulaciones internacionales. La misma mandataria, visiblemente molesta por la falta de profesionalismo de los congresistas, indicó que el gobierno mexicano enviaría una carta de aclaración a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos en la que dejaría claro que no solo no había inversión china en el Tren Maya, sino que también desmentiría todas las especulaciones alrededor de la supuesta expropiación de tierras de la empresa Vulcan Materials. El caso de Vulcan Materials fue también parte de la carta de los congresistas. La empresa estadounidense había sido acusada de perder sus tierras por culpa de la intervención del gobierno mexicano, y algunos de estos congresistas sugirieron que tal acción estaba relacionada con el avance del Tren Maya. Sin embargo, Sheinbaum dejó en claro que no había expropiación alguna y que lo que se había hecho era una modificación del uso del suelo debido al impacto ambiental de la extracción de materiales de construcción. México, según explicó, estaba tomando medidas para proteger su ecosistema, algo que debería ser respetado y comprendido por los legisladores estadounidenses. La propiedad de Vulcan, remarcó, seguía en manos de la empresa, pero su uso para la extracción de materiales ya no era viable debido a los daños irreparables que esto causaba al medio ambiente. En cuanto a los congresistas, Sheinbaum no ocultó su sorpresa ante la falta de investigación de fondo. ¿Cómo se podría hablar de un asunto tan sensible y de gran trascendencia sin tener pruebas? En lugar de simplemente hablar de la importancia de la seguridad nacional de Estados Unidos, los congresistas deberían haber dedicado un poco más de tiempo a consultar los informes disponibles sobre el financiamiento del Tren Maya, los cuales mostraban con total claridad que los recursos eran completamente mexicanos y no provenientes de ningún gobierno extranjero. Así, la acusación de financiamiento chino se desmoronaba por completo, dejando en evidencia la falta de fundamentos de los congresistas que habían lanzado semejante afirmación. Pero la presidenta mexicana no solo desmentía las acusaciones, también se comprometió a resolver el conflicto con Vulcan Materials de manera pacífica. En un gesto de diplomacia, Sheinbaum reiteró que su gobierno estaba en contacto con la empresa para buscar una solución que permitiera la protección del medio ambiente y al mismo tiempo resolviera las diferencias legales y comerciales que existían entre las partes. De esta manera se aseguraba que México estaba dispuesto a resolver cualquier conflicto de manera justa y equilibrada, sin ceder a presiones externas. El mensaje de Sheinbaum, claro y firme, no solo aclaraba la situación, sino que dejaba a los congresistas estadounidenses ante la evidencia de su falta de preparación y su superficialidad al abordar un tema tan complejo. Mientras tanto, la mandataria mexicana, con un tono de autoridad y diplomacia, dejó claro que no permitiría que las decisiones internas de México fueran cuestionadas sin una base real. Su respuesta fue un recordatorio de que México, aunque cercano a Estados Unidos, tiene su soberanía y su capacidad para tomar decisiones en manos propias, sin interferencias extranjeras.
La respuesta de Sheinbaum no solo evidenció la ligereza con la que los congresistas habían actuado, sino también su falta de comprensión sobre las dinámicas políticas y económicas en México. En lugar de construir un puente de diálogo, optaron por lanzar acusaciones sin fundamento, lo que solo sirvió para poner en evidencia su propio desconocimiento. En este sentido, Sheinbaum, con la claridad de sus palabras, hizo lo que muchos esperaban: defender la soberanía y los intereses de México con hechos concretos, dejando en ridículo a aquellos que se atrevieron a señalar a su país sin ningún sustento real. Así, mientras los ecos de la carta enviada por los congresistas estadounidenses se desvanecían, el mensaje de Sheinbaum seguía resonando fuerte. No se permitiría que México fuera tratado como un peón en el tablero geopolítico, y mucho menos que se le acusara sin fundamento alguno. Al final, la presidenta mexicana no solo defendió su proyecto insignia, el Tren Maya, sino que con una respuesta diplomática y contundente demostró que México tiene la capacidad y la voluntad de defender su dignidad y su autonomía frente a cualquier intento de manipulación. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.